encontramos con una herramienta que, a pesar de que tiene muchas bondades que nos van a aportar a la gestión documental, que es lo que vamos a revisar acá, hay muchas cosas que hoy día podemos ir a rescatar que son parte del aporte de la tecnología SharePoint, que ya lleva su buena cantidad de años evolucionada. Me Juan, buenos presento, días, qué pena una consulta. ¿Se puede grabar la sesión? va a ser grabada y va a ser divulgada por las comunidades. Muchas gracias. Mi nombre es Juan Andrés Valenzuela, me encuentran en redes sociales como Andrés Valenzuela. Soy consultor en tecnologías Microsoft, director de una compañía chilena llamada SPOX. Fui Microsoft MVP por 9 años, fueron años muy enriquecedores, donde conocimos mucha gente de las comunidades latinas, sobre todo, y que tratamos de aportar y seguir aportando. Aquí yo les dejo mis redes sociales, que yo las ocupo netamente para temas de divulgación. Si ustedes tienen consultas, quieren conocer un poco más, también están disponibles ahí. Y generalmente también estamos aportando a las comunidades amigas. Sin detenernos mucho más allá, me quiero ir directamente a esto. Este análisis que les voy a presentar acá tiene que ver mucho con un análisis que me ha tocado trabajar mucho con clientes. Por lo tanto, es un análisis que venimos trabajando y una estructura de consultoría que venimos trabajando hace muchos años, incluso desde la aparición de Microsoft Teams, y que hoy día finalmente lo queremos entregar. Juan, te perdimos, creo que te pusieron en mute. Por favor, no estén moviendo los micrófonos, son tan amables. Juan, te Listo. perdimos, te puse en mute. Gracias. Ok. Como les comentaba, esto es parte de una una estructura de consultoría que hemos estado entregando a nuestros clientes, que hoy día queremos dejar como aporte a la comunidad, porque creo que es súper importante y esencial que hoy en día trabajemos en esa lógica, compartiendo no solamente el conocimiento técnico funcional, sino la forma en cómo nos enfrentamos a ciertas tecnologías. Para nosotros, en esta definición de gestión documental de Teams, son 3 pilares los fundamentales para entenderlo y para dar el lanzamiento, el launch a la gestión documental. ¿Por qué? Porque hoy día la gestión documental en Teams, muchos de ustedes trabajan ya o han trabajado en Teams compartiendo ese documento, pero tiene una estructura y un desafío detrás de ello. Entonces, para eso hay que entender que Teams, para este objetivo, tiene 3 pilares fundamentales. Uno, el chat persistente. El que Teams sea chat persistente permite que nosotros podamos tener acceso y comunicación con el equipo en todo momento y con cualquier dispositivo, y no nos perdemos esa lógica. Hoy día muchas organizaciones lamentablemente siguen utilizando otras herramientas que no son necesariamente chat persistente. O sea, que el equipo siempre va a estar comunicado y nunca perdemos acceso al contenido del chat. ¿Ya? Esa es la primera lógica. Y el segundo pilar en gestión documental es que tenemos unidades documentales que se acogen a esta estructura de Microsoft Teams. Cada vez que nosotros generamos un equipo, cada vez que generamos un canal, tenemos unidades documentales que son independientes. Por lo tanto, toda la lógica que nosotros establecemos a nivel de seguridad en Microsoft Teams se ve reflejada inmediatamente en estructura en la gestión documental. ¿Eso qué nos permite? Tener un chat, contenido, personas conectadas y con herramientas en vivo, como las que hoy día estamos experimentando en esta charla, que genera un punto de encuentro que permite un trabajo colaborativo documental muy eficaz. ¿Ya? Principalmente, y créanme, no es menor, la seguridad. Hoy día nadie tendría duda de quienes utilizan, por ejemplo, Microsoft 365 u Office 365 para los correos electrónicos, de que la seguridad está ante todo. Nadie tendría duda de que un correo electrónico que yo mandé a alguien le llegó solamente a esa persona. Bueno, todo ese nivel, esa estructura de seguridad, hoy día recibe los mismos compliance y se aplican a toda la estructura
y en la infraestructura de Office 365 y de Microsoft 365, por lo tanto, también están en Microsoft Teams. Es un producto totalmente integrado y por eso es que finalmente vamos a llegar a esta charla a hablar de SharePoint, porque finalmente es el corazón de la gestión documental de Microsoft Teams. La estructura de organización de Teams, ustedes ya lo conocen, o la mayoría lo conocen, está separado por equipos y cada equipo puede tener diferentes canales. Pero lo más trascendente, que lo comentaba previamente, es que cada uno de ellos tiene unidades documentales independientes y que se relacionan con la seguridad que hemos determinado a nivel de Teams o asociado al canal. Por lo tanto, algo que era súper complejo manejar como gestión documental solamente trabajando con SharePoint, que a pesar de que venían permisos súper declarados de quién eran propietarios, quiénes eran integrantes y que son visitantes solamente de la documentación, siempre desde el punto de vista funcional fue complejo para los usuarios trabajar la seguridad. Hoy día esa opción de gestión documental está basada en lo que creamos a nivel de Teams y a nivel de canal. Y eso es uno de los elementos fundamentales que queremos enfrentar y que ayuda mucho a la gestión de los usuarios. De hecho, les recomiendo bastante una sesión que hay en la próxima hora, que da Juan Carlos González, que habla sobre los canales privados. Y ahí van a entender también un poco la lógica y la seguridad. Por lo tanto, ¿qué nos queda ahora? Que sabemos que con Microsoft Teams podemos enfrentarnos a desafíos, y por eso coloco estos puntos, desafíos documentales. Esto es un pequeño resumen, como ya les comentaba, de una estructura de cómo ir enfrentando el desafío documental en cada organización. Cada organización tiene diferentes niveles de madurez en la gestión documental y nosotros la quisimos resumir en esto. El desafío documental 1.0 en cada organización son algunas veces estos elementos y probablemente que sus empresas o organizaciones ya están dentro de un trading digital o una transformación digital. La verdad que no va a ser complicado porque finalmente quizás esto ya lo superaron. Ya están trabajando con sistemas informáticos, por lo tanto ya no hay tanto acceso en papel, quizás ya no hay tanta duplicación de tarea, la productividad se mejora cuando hay gestión documental organizada digital y por lo tanto se generan instancias de colaboración. Pero cuando no tenemos nada, ni siquiera un sistema previo, y lo más digital que podemos tener el escaneo de documentación y guardado en una estructura de archivo, lo cual nos encontramos con desafíos documentales que son del 1.0. Ese es el nivel 1, finalmente, los desafíos documentales. Existe el desafío documental 2.0. Después que hemos logrado superar ciertos desafíos del 1.0, nos encontramos que ya manejamos información digital. Pero el tema está en que nos genera duplicación de información. Por lo tanto, nos impacta en la integridad. ¿Y a qué me refiero a la integridad? Que a veces tenemos dos versiones de un documento y a veces no sabemos cuál es la versión verdadera. Si esta es una versión más antigua, si esta es una versión más nueva. Por lo tanto, generamos un problema de integridad de información. Ojo, en Desafíos Documentales 2.0 ya comenzamos a trabajar con elementos digitales. Y también hay un problema de la adopción, porque hay una baja tasa de uso. A pesar de que la información esté recopilada, esté catalogada, a veces hay usuarios que todavía cuesta mucho subirlos. Por lo tanto, la baja tasa de uso tiene que ver incidentemente con una falta de adopción. Y como a veces nos pasamos de velocidad, no solamente tenemos problemas para gestionar, sino que después que estamos gestionando tenemos problemas con el costo de los sistemas, porque a lo mejor no hemos adoptado un sistema documental, sino que además hemos adoptado sistemas documentales que son muy grandes, o muchos sistemas documentales. Y ahí vemos compañías no tan grandes que han comenzado a trabajar con sistemas documentales muy costosos, de alta envergadura, que son muy buenos, pero dada la realidad de comenzar con desafíos documentales de previa madurez, hoy día, por ejemplo, Microsoft Teams o Microsoft 365 en general, se transforma en un gran aporte, porque finalmente por un valor mucho menor de costos de otros sistemas documentales a nivel mundial, podemos enfrentar estos desafíos documentales de mucha mejor manera. Y el desafío documental 3.0 tiene como
tiene que ver un poco con que ya hemos empezado a ocupar la gestión documental digital. Ya hay mucha gente ocupándola, pero nos encontramos con problemas que son complicados. Por ejemplo, coautoría descontrolada. Aquí, terminando esta línea, vamos a pasar a ver una demo. Uno de los grandes elementos y unos factores interesantísimos que tiene Microsoft Teams es que nos permite, y es mucho más cercano desde el punto de vista de Teams, hacer coautoría. ¿Qué significa eso? Que yo, con un equipo, las personas que yo determine en mi equipo, podemos trabajar en forma en vivo y totalmente sincronizada para un documento, ¿ya? Pero también eso tiene un enemigo, que significa una coautoría descontrolada. Si mi equipo es muy grande, no tengo una buena adopción de usuario, probablemente esa documentación corra peligro. Por lo tanto, en desafíos documentales 3.0, lo que queremos es llegar a controlar eso. Y lo más importante de esto que vamos a ver hoy día, que hoy día con Microsoft Teams y con SharePoint Online tenemos las posibilidades de controlar la coautoría, de adoptar de mejor manera, de mantener integridad de información y nos desocupamos también de la lógica de tener múltiples sistemas o plataformas porque finalmente empezamos a utilizar un solo nicho o un solo formato de plataforma de información. ¿Ya? Eso es lo esencial. Por lo tanto, los beneficios documentales que acarrea trabajar después de ir evolucionando en estos desafíos documentales es tener una coautoría correcta, tener un orden y estructurado de la seguridad, que es súper importante, tener control y seguimiento de cada uno de los documentos y lo coloco aquí entre pregunta, versiones. Hoy día en Teams es complicado. ¿Es posible o no llegar al control de versiones? Lo vamos a revisar. Y lo otro importante es la protección e integridad de información. Que toda la organización sepa finalmente que esto está totalmente regulado, también se transforma en un beneficio súper importante. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir directamente a la demo y quiero ir introduciéndome un poco a lo que hacemos generalmente, pero más allá de algo que ustedes quizás han hecho, subir documentación, quiero que veamos la estructura del trabajo en la gestión documental. Voy a dejar de compartir y voy a compartir ahora mi escritorio para que vayamos a revisar mi Teams. ¿Ya? Acá yo estoy trabajando directamente, pueden ver, estoy directamente en el Teams de mi organización, en el Teams de SPBox, y acá yo les estoy mostrando directamente un equipo que nosotros le hemos llamado el equipo Taller 10. En este Taller 10, la forma de trabajar la gestión documental y cómo lo utilizan gran parte de los usuarios es compartiendo información desde el chat persistente. Probablemente lo más seguro que ustedes realizan esto, comparten información que ya han trabajado previamente en la nube o directamente cargando desde la computadora. Cuando cargamos desde la computadora, uno de los elementos importantes con los cuales nos podemos encontrar, y acá voy directamente a un documento en particular, voy a subir este documento, un documento de ejemplo, es que yo en este momento, independiente a que esté trabajando, y aquí yo puedo taguear a alguien, le puedo pedir a Carlos que me ayude en este documento, es que el chat se transforma en un launch para empezar un trabajo de coautoría. El documento ya está arriba, hago el llamado, hago el tag a Carlos para que él sepa de que vamos a estar trabajando en este documento. Pero lo mejor de todo es que nosotros ya sabemos, y de hecho aquí también un descubrimiento para quienes no lo sepan, es que este documento que yo lancé a través del chat, hoy día ya está disponible en la nube y está disponible en la alocación de archivos del Teams. Si revisamos rápidamente, se refrescó archivos y vamos a ver que el archivo Quick CS Latam ya está disponible hace un minuto. Teams, como es un hub integrador de tecnologías, que una de las maravillas que tiene, más allá del trabajo de las videollamadas, el chat, es que solo haciendo clic sobre el documento ya entro en una lógica de coautoría. ¿Por qué? Porque el documento
se potencia inmediatamente por la tecnología web de Word. De tal manera que yo en este minuto estoy trabajando y si se fijan inmediatamente puedo visualizar que Carlos está también conectado. Yo puedo ver en la barra principal de mi Word en Team que Carlos está trabajando, de hecho comenzó a trabajar en una tabla y podemos hacer un montón de cosas que tienen que ver con el trabajo de coautoría. De hecho, yo en este minuto no sé si Carlos está trabajando en la versión Teams, en una versión web, o incluso podría estar trabajando en la aplicación escritorio. Porque finalmente, aquí más allá de la forma en la cual estoy trabajando, lo que sucede acá es que yo trabajo finalmente de diferentes ventanas, pero mirando el mismo paisaje. ¿Ya? De hecho, yo puedo seguir conversando con Carlos, abro el chat, y el chat que ocurre aquí a nivel de la gestión documental, sigo el mismo hilo de conversación. Entonces yo le podría decir a Carlos, Carlos, ¿me ayudas con una figura? Entonces Carlos va a insertar alguna figura y la idea es que vayamos visualizando y en conjunto vayamos haciendo coautoría de esta información. Si se fijan, disculpen, acá en las herramientas que tenemos a nivel de Word en Team, finalmente podemos hacer mucho. De hecho, existe la posibilidad de insertar tablas, insertar imágenes. Ahora, claramente hay muchos usuarios que les cuesta acostumbrarse a esta gestión documental basada en web o en el Teams. Pero siempre voy a tener la posibilidad de abrirla en el navegador. Por ejemplo, si yo quisiera hacerlo, voy a abrirlo en el navegador. Voy a abrir aquí mi espacio colaborativo. Yo ya estoy logueado de la organización. Pero la gran gracia es que también desde acá puedo abrir mi aplicación de escritorio. Por lo tanto, la coautoría se ve potenciada de mucha mejor manera. ¿Ya? Y finalmente, insisto, es el mismo documento que está en la nube, pero mirándolo desde una ventana diferente. Es absolutamente el mismo documento que hemos estado trabajando hace un rato atrás. Y de hecho, hasta en Microsoft Word puedo visualizar cómo Carlos también está conectado al documento. Y desde acá yo puedo lanzar otros, vamos a hacer algunos, vamos a dibujar algunos elementos, a ver si los trae. Vamos a insertar un icono. Voy a grabar. Si se fijan, el grabar tiene un pequeño dibujo de ciclo que finalmente lo que me indica que esto está en una ubicación en la nube. Puedo cerrar el documento, ya que hice una actualización. De hecho, puedo cerrar mi versión browser y vuelvo acá a Teams. Hago un refresco rápidamente y se van dando cuenta, aquí aparece el icono que yo lancé desde la versión aplicativo escritorio. Por lo tanto, algo que generaba mucho ruido en tecnologías antiguas, hoy día está muy apto para poder trabajar en coautoría. Aquí no solamente puede estar Carlos, quizás puede haber muchas más personas. De hecho, puntualmente, en la vida real, nosotros como SPVox, a veces muchos trabajos de propuesta de clientes necesitamos trabajar desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista técnico, y a veces podemos haber 12 personas conectadas a un documento. Y esto nos ayuda y no nos implica ningún problema. ¿Ya? Entonces, es importantísimo lo que podemos hacer desde acá. ¿Ya? Eso desde el punto de vista de la coautoría, que es bastante llamativo e importante lo podemos hacer. De hecho, yo aquí abrí la aplicación desde el navegador, pero también la puedo abrir desde acá, desde un botón particular. Si yo regreso a mi Teams, de hecho cierro el documento, finalmente lo que yo voy visualizando, y eso que finalmente es lo que yo les comento que son los desafíos documentales, que la coautoría es uno de los elementos importantes del nivel 3, pero también tiene elementos súper importantes de los otros niveles, que es tener un manejo correcto de la catalogación y la seguridad. Por ejemplo, esto claramente me dice que este documento, es nuevo, porque aparece el icono de exclamación, estos puntos azules, estas rayitas azules, pero también me dice
claramente que hace un minuto Carlos hizo una modificación del documento. ¿Ya? Entonces, eso es un aporte súper importante. Otros elementos documentales que son súper trascendentes para que ustedes consideren y que son parte de la gestión documental de Teams es que yo puedo establecer un documento, lo puedo seleccionar y puedo también anclarlo a la parte superior. ¿Qué significa el anclarlo? En este demo de Teams tengo muy pocos documentos, pero imagínense una gestión documental mucho más acabada y mucho más madura. Quizás puedo tener 5.000, 10.000, 100.000 documentos sin problema, y yo quisiera estar manteniendo en forma destacada los documentos más importantes que se requieren trabajar durante un día en particular. Y yo finalmente lo que hago es que los anclo a la parte superior. Lo mismo puedo realizar particularmente, ya sea desde el menú de contexto, que está acá, o lo puedo hacer desde el menú desde arriba, y lo hago para archivos y documentos, o sea, para carpetas y documentos. ¿Ya? Esto ayuda mucho a la ubicación. Ahora, otro elemento también es muy interesante, es que no solamente anclarlo, porque aquí tengo un límite, también me permite trabajar que estos documentos queden también asociados directamente como fichas. Recomendaciones con buenas prácticas. A veces los equipos necesitamos trabajar estructuradamente en ciertos documentos en ciertos periodos de tiempo. No siempre son documentos que se mantienen vivos en todo momento, que necesitamos estar trabajando directamente. La gracia de dejarlo como pestaña es que finalmente el equipo tiene rápidamente una opción para dejarlo en forma visible mucho más rápidamente y mucho más eficiente. Por lo tanto, este documento que se llama wireframe, a nivel de ficha, yo le puedo cambiar el nombre y lo puedo llamar que esto es el documento semanal de trabajo. De esa forma, el equipo ya sabe, dirigido por su proyecto, por su jefe de proyecto, qué es el documento que podemos trabajar. Y la gran gracia es que la ficha es una ficha que me trae la extensión de edición del documento. Y esto lo podemos hacer en trabajos documentales para Word, para PowerPoint y para Excel. Por lo tanto, también es un elemento súper importante a trabajar y tenemos disponibilidad total para poder hacerlo. ¿Ya? Ahora, voy a volver al chat y le voy a comentar algo a Carlos y le voy a pedir a Carlos que cometa una equivocación, que cometa un error. Lo voy a mencionar para que Carlos esté atento. Puedes modificar el documento y borrar todo el texto. ¿Ya? Puede que yo le haya dado una indicación equivocada a Carlos, y Carlos en este minuto está entrando a este documento, al documento WIC-S-LATAM, y puede estar borrando todo. Y ese quizás es uno de los enemigos número uno de la coautoría. Cuando yo tengo a 1, 2, 3 o 5 personas, hasta 10 personas trabajando en un documento, puede que no cometa tantas equivocaciones. Puede ser más controlado, me puedo dar cuenta. Sin embargo, imagínense un team que existen 25 personas, 50 personas, y todas en algún momento entraron a modificar este documento. ¿Qué puede pasar? Que alguien, por X motivo, por alguna situación particular, rompe el documento. Y cuando me refiero a que rompa el documento, significa que borró una página, que borró una tabla, que desestructuró el contenido del sitio. Puede ser cualquier cosa, cualquier cosa. Por lo tanto, eso finalmente, y si yo voy a ver el documento y voy a entrar a visualizar el documento, me doy cuenta que nos genera un gran problema porque Carlos, a pesar de que fue una instrucción que yo le di, borró el documento y la verdad que yo me indiqué mal, porque finalmente yo quería que borrara el contenido de otro documento. Frente a eso estoy en un problema, porque finalmente una de las cosas que yo no puedo hacer en Microsoft Teams es, por ejemplo, tener la posibilidad de tener una opción, funcionalidad, como queramos llamar, que me permita controlar las versiones. De hecho, si estoy desde este punto de Teams,
y yo no he tenido necesariamente mucha experiencia en tecnología SharePoint y en gestión documental en SharePoint, a lo mejor ni siquiera sé que esa información o que yo me puedo recuperar frente a eso, ¿ya? Y esos son desafíos documentales del 3.0, pues finalmente está todo el mundo trabajando, pero podemos cometer errores. Pero son situaciones que hoy día se pueden totalmente controlar. Y aquí regreso a la presentación porque quiero irme directamente a esto. Todo aquello que aún no podemos ver en Teams a nivel de gestión documental, probablemente todo aquello que ustedes imaginan que podría aportar ya está disponible en la versión SharePoint de ese mismo repositorio documental. ¿Cuál es la gracia de esto? De que muchas cosas, por ejemplo, versionamiento y restauraciones, una papelera, reciclaje, el poder hacer sincronización de los documentos con OneDrive, está disponible en una, ni siquiera podríamos decir que una versión paralela del repositorio de Teams, sino que finalmente es el mismo repositorio, pero visto desde otra ventana. ¿Cómo? Y acá nos vamos directamente y nuevamente nos vamos a la demo. Este repositorio que ustedes están viendo para este canal determinado y para este Teams determinado, finalmente no es otra cosa que un espacio que yo puedo ir a visualizar desde el punto de vista de SharePoint. ¿Por qué? En esta línea punteada, por si no les aparece en la barra de menú, se van a encontrar con una opción que se llama Abrir en SharePoint. Y aquí vamos a descubrir algo súper interesante. SPBox es el nombre de mi organización, SharePoint.com el nombre del servicio, que esto es SharePoint Online, Sites, que es una definición para separar los sitios, y si se dan cuenta, Taller 10 MS Teams es el nombre de mi canal. Por lo tanto, a lo cual estoy llegando acá es una ubicación SharePoint dedicada exclusivamente para mi equipo. Ah, pero si yo me voy a otro canal, ¿llegó algo similar? Solamente para que verifiquemos. Me voy a ir directamente a otro taller, a un taller que se llama Maratón, y acá también tengo archivos, y también estos archivos tengo una opción que se llama Abrir en SharePoint. Fíjense, repite la misma estructura. SPBox mi organización, Sites, Maratón, MS Teams. Y llego a una ubicación muy similar. ¿A qué quiero llegar con esta explicación? En que cada vez que nosotros creamos un Teams, estamos creando, además de un grupo que le llamamos Grupo Office 365, estamos creando una ubicación SharePoint. Y esta ubicación SharePoint está alineada completamente, existe un conector directamente con todo lo que se refiere a la gestión documental. Por lo tanto, todo lo que sucede acá, este documento nuevo que nosotros modificamos hace 3 minutos, los anclajes de los documentos, incluso hasta el orden que tiene, finalmente vienen de tecnología SharePoint. No quiere decir que no pertenezca a este lugar donde estamos trabajando ahora. No, para nada. Finalmente significa que Teams, como es hermano de SharePoint Online, ocupa un repositorio, pero el manejo lo podemos hacer desde acá o lo podemos hacer desde acá. Ahora, vuelvo a una definición que les indicaba previamente. Teams obviamente es un hermano menor, en el sentido de que es más reciente, hace muy poquito cumplió 3 años. Tecnología SharePoint es una tecnología que proviene incluso antes del 2001, antes de llamarse SharePoint, por lo tanto es una tecnología que ya ha avanzado mucho más. Pero como es un buen hermano mayor, la gracia que tiene el tener esta funcionalidad de ir a abrir en SharePoint es que toda esta administración que podemos realizar, la podemos hacer, que todavía no se puede hacer en Teams, y quiero ser súper explícito de ahí aún, porque nada indica que en un futuro todo esto que estamos haciendo y que vamos a hacer en SharePoint se puede hacer en Teams, lo podemos lograr desde acá. Una de las primeras cosas es el control de versiones. Hace un rato atrás ustedes pueden visualizar que le di una mala instrucción a Carlos de que borrara el contenido. Si me voy acá, dentro de las opciones de documentales de SharePoint,
cada documento tiene un sinnúmero de funciones que en algunos casos son las mismas que vemos en Teams. Renombrar archivos, eliminar, abrirlo, pero existe una en particular que es súper importante, que es el historial de versiones. Y esto nos tiene que dar muchas certezas. Cada vez que generamos un documento en Teams, cada vez que subimos o elaboramos un documento en un team, en un equipo, en un canal, va a tener una versión distinta. Cada cambio que realicemos va a tener una versión. Por lo tanto, ¿qué me voy a dar cuenta acá? Estábamos trabajando en las versiones de este documento que recién subimos. Cada cambio que establecimos fue una versión. Y miren, lo más trascendente es que la versión más pequeña, que es la versión que estábamos viendo recién, que Carlos eliminó y que no tiene nada, tiene 18 kilobytes comparado con el otro que tenía 27. Hace un rato fuimos a ver el documento y no tenía nada. De hecho, yo lo puedo verificar directamente nuevamente en SharePoint. Abro el documento y al abrir el documento tiene nada. Voy a cerrar. Sin embargo, cuando yo me voy al control de versiones, al historial de versiones de este documento, y me voy a la versión previa, a la versión 5, yo lo puedo hacer, hago clic y me da la posibilidad de abrirlo directamente ¿Sí me escuchas? en Word. Cuando lo estamos abriendo, sí estamos escuchando. Ya. Favor de poner estamos mute, abriendo, por ¿Qué onda? favor. ¿Qué tal te la pasaste? ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Favor de poner mute, por favor. Gracias. cuando yo pincho la Ya. versión previa, Bueno. se abrió esta versión Word y fíjense que esta versión sí tiene lo ¿Te que llegó una Carlos notificación eliminó del sistema? ¿O? por accidente. ¿Ya? Por lo tanto, voy a tener la posibilidad de Sí, debió recuperar haber esta sido el domingo. Es que estoy, ¿cómo se llama? Se Sí. escucha un micrófono. Voy a tener la opción de recuperar esta versión anterior. De hecho, Microsoft Word me dice, este es un backup version del documento. Yo podría hacer muchas operaciones con esta versión. Yo podría ir a comparar y visualizar las diferencias que existen de esta versión con la actual, pero aquí lo más trascendente es que me permite restaurar. Al pinchar este botón, yo puedo restaurar y esta versión, que era la 5.0, pasa a ser una nueva versión y recupero lo que existía en ese momento. No lo voy a hacer desde acá, quiero que recuerden si este botón, porque lo quiero hacer desde otro punto de vista, lo quiero hacer desde el punto de vista de SharePoint. Acá, por ejemplo, sabemos que la 5.0 y corroboramos que la versión 5.0 tiene los últimos que Carlos por accidente y por una mala instrucción mía borró. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer y que también lo puedo hacer desde el interior del documento, lo puedo hacer con esta función, restaurar. Como la tecnología Microsoft respeta muchos compliance de control de registro internacionales, lo que va a suceder esto es que la versión 5 que yo digo que quiero restaurar se transforma en la última versión válida. Lo que pasa acá es que yo no borro la versión 6. La versión 6 ya quedó mala, ya quedó con ese borrado. Lo que se genera es una versión 7.0. ¿Y por qué sucede esto? Porque finalmente debo respetar algunos compliance internacionales de control de registro. Debe quedar en evidencia el procesamiento de la información, aun cuando yo pueda recuperar a una nueva versión lo que yo estaba restaurando. Ahora, otra de las cosas interesantes que tiene el historial de versiones, que lo podemos trabajar desde el punto de vista de SharePoint, es que podemos adicionalmente gestionar las versiones. Eso podría incluso permitir que yo esta versión 6.0, que sabemos que quedó mala, que quedó con un deterioro documental porque se borró todo, y no quiero que alguien pueda restaurarlo por algún accidente también, la puedo eliminar. Y también respetando los compliance internacionales, esta versión se va, pero no desaparece y no se pierde el serial de las versiones.
de tal manera que se salta de las 5 a las 7. ¿Para qué? Para que quede evidencia de que finalmente hay una versión que está eliminada, que ya no está. Bueno, ¿Ya? qué pena te interrumpo, una pregunta. ¿Qué pasa si una persona abre el documento, se queda sin conexión y empieza a editar el documento? Obviamente hay otras No, personas. no se escuchó la última parte, pero déjalo lograr entender. ¿Qué pasa si alguien pierde conexión con el documento cuando lo está editando? Creo que esa fue la consulta. Ahí perdimos conexión. Sí, creo que se refiere a qué pasa si estás editando el documento y se te va la señal de internet. Ya. Sí, correcto. Si se te va la señal y hay otras personas que lo están editando también, pero la persona que está sin conexión en sí es la última que guarda la versión, entonces ahí cómo sería el proceso de guardado. Ya. Sí. Cuando tú pierdes la conexión con el documento que estás editando en coautoría y pierdes la conexión, finalmente es como si se cerrara el documento. El documento, cuando lo estamos trabajando en online, ya sea en Teams, ya sea en web o incluso en el aplicativo Word, que también existe una especie de guardado automático hoy en día, hace muy poco, no era esto disponible hace un año tan necesariamente, pero cuando estamos en Teams y sobre todo en web, este documento, cada clic que tú haces al documento, cada palabra, cada punto, cada espacio que haces, por ejemplo, en un documento Word, en el caso del Excel, cada celda que tú estableces como cambio se guarda automáticamente. Entonces, si por algún motivo se perdió esa conexión, la verdad es que el último clic que tú hiciste finalmente es válido para el documento. Porque finalmente no es que tú estés modificando solo el documento y el resto de las personas, finalmente todos están agregando clic o puntos de control al documento en forma en línea. Estás siempre en línea. Por lo tanto, el efecto es como si cerraras el documento. ¿Qué pasa con las personas que siguen conectadas? Siguen conectadas al documento, siguen sin ninguna complicación de conexión y ellos van a seguir editando el documento. Si por alguna situación coyuntural tú vuelves a recuperar la conexión, ¿con qué te vas a dar cuenta? Te vas a dar cuenta que los otros usuarios ya hicieron una modificación y se te va a actualizar gráficamente el cambio en el documento. ¿Ya? Por lo tanto, como estamos tan en línea con el documento, el efecto es como si hubiera cerrado el documento. No hay mayores inconvenientes en eso. ¿Ya? Lo que sí, y ahí les quiero transparentar que ha ocurrido en ciertas ocasiones, que a ciertos usuarios se les cae la conexión, están en Word y finalmente a lo mejor han hecho alguna modificación con modificaciones de otro usuario y no se ven actualizadas. Ahí lo que podrías presentar es una incongruencia documental y de hecho cuando estás trabajando en el aplicativo escritorio, que es cuando más caso ocurre, es muy poco probable que ocurra, pero puede ocurrir, es que incluso te da la posibilidad el Microsoft Word de decir, sabes que hubo cambios del documento. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres mantener tu versión o quieres traer la última versión que se cambió en el documento? Ahí es esencial y ninguna tecnología lo va a poder reemplazar, es la coordinación con el equipo. Ir a mirar a la versión web, cuándo fueron los cambios, verificar cuál es el cambio que está en mi aplicativo escritorio y ponerse de acuerdo con el equipo si reemplazo mi versión o mantengo la que está en línea. Pero eso, cuando ocurren esos inconvenientes que son súper contados y un porcentaje muy ínfimo en el trabajo de coautoría, el Word o el Excel o el PowerPoint te lo propone. ¿Ya? Hay una acción que tú puedes ejecutar después de esa proposición. ¿Ya? Qué pena. Y una última inquietud ahí, ya que estamos en el tema de versión. Claro. Pues digamos que el documento, hay 50 usuarios que lo están trabajando y los 50 usuarios lo guardan. Ahí, para llevar el control de esas versiones, ¿hasta qué límite tengo para ver la cantidad de versiones que se están guardando si tengo tantos usuarios al mismo tiempo trabajando en él? Ya, no hay límites.
tú podrías tener un documento que trabajas todos los días, en todo horario, con tu equipo, y esto podría generar 5.000 versiones. No hay límite. Hay un límite que tú puedes establecer que quizás no es el foco, el alcance todavía de esta sesión, porque es una sesión mucho más profunda. Y si quieres después te puedo mandar alguna referencia y no hay problema en que voy a tratar de dejar notadas esas preguntas, y que permite que ciertos administradores documentales puedan decidir cuántas versiones quieren mantener, porque quizás yo no quiero tener 10.000 versiones del mismo documento en 6 meses. Entonces lo que uno puede hacer es delimitar el límite de las últimas versiones. Entonces no, sabes que yo quiero tener 5.000 versiones para no tener la versión 1 si voy a la versión 9.000, por ejemplo. Pero tú no puedes limitar cuántas personas se conectan y cuántas versiones quieres tener, porque finalmente este repositorio documental es del equipo. Es muy distinto a lo que sucede en OneDrive, que finalmente en OneDrive puedes tener otras definiciones de control, porque el documento es tuyo. En este caso, a pesar de que tú hayas lanzado el documento, a pesar de que hayas empezado a generar el documento es del equipo, por lo tanto, todos quienes son miembros del equipo tienen la posibilidad de seguir versionando. No hay un control en ese sentido. ¿Qué es lo que yo siempre les recomiendo a los usuarios? Que en este historial de versiones, por ejemplo, ustedes tengan la posibilidad de decir, sabes que la versión 1 está claro que ya no la necesito, la voy eliminando. Y eso permite también ir desocupando y ir controlando cuáles son las versiones que son naturales o las versiones que son adecuadas, ir guardando en el caso de necesitarlas en algún minuto, ¿ya? Entonces, finalmente, espero que, no sé si resolvió la duda. Buenas, una pregunta. Sí. Conforme a eso que dices de que todos los miembros tienen acceso al documento en ese orden de ideas, mi pregunta es la siguiente. Si ya se tiene una versión definitiva de ese documento, ¿hasta qué punto podemos decir nadie más trabaja en ese documento? Porque es la versión final. Ya, súper buena tu pregunta. Súper buena pregunta. Hay opciones bastante rápidas de establecer. Tiene que ver con otras herramientas, pero quizás lo más rápido que les podría yo considerar de esto, y que está disponible en Teams, es que existe una pequeña herramienta que no es el uso para generar por así llamarlo, una marca de finalización del documento, pero que sí ayuda mucho para controlar de que nadie entre más al documento cuando yo estoy en él. Es que yo puedo, por ejemplo, este documento extraerlo del repositorio, que antes se le llamaba el proteger-desproteger. Esto es en realidad una desprotección. ¿Qué hago con esto yo? Yo cuando tomo esto y lo extraigo, queda con una marca, si se fija, una marca en rojo, que significa que yo, Juan Andrés, tengo tomado el documento y nadie más lo puede ir a editar. ¿Ya? Aquí me estoy adelantando una de las funciones, pero es súper importante tenerlo en cuenta, porque esta acción que yo hago de desproteger, si la voy a ver desde el punto de vista de SharePoint, voy a actualizar aquí mi biblioteca de SharePoint, también aparece marcada, por lo tanto aparece que yo la tengo tomada. Si alguien más de mi equipo tratara de entrar al documento y editarlo, no puede hacer nada, porque está tomado por mí. Entonces, una muy buena práctica que toman, por ejemplo, en nuestro caso, que llevamos nuestros proyectos en Teams, es que una vez que el documento está cerrado, sacramentado para el cliente, el jefe de proyecto lo toma y le genera la desprotección o la extracción del repositorio. Y de esa forma, la persona del equipo no la puede volver a tomar. Si por alguna situación particular puede volver a Teams, por alguna situación particular, el jefe de proyecto necesita devolverlo al equipo, lo inserta al repositorio nuevamente, da una versión, hay que modificar, por ejemplo. Perdón, Juan, nos quedan 5 minutitos. Ya. Inserto modificar, eso lo regreso al documento. Entonces, esta es una muy buena operación. ¿Ya?
Eso es un tips. En realidad hay muchas otras opciones que son mucho más avanzadas, pero yo creo que para lo que ustedes necesitan hoy día, eso puede ser Una importante. pregunta. ¿Me permiten 2 minutitos? Voy a cerrar con algo Sí. que es súper importante para que no nos quedemos con cosas en el tintero. Y ahí pasemos a todas las preguntas. Ok. Otro de los elementos súper importantes que tiene Teams es que permite, por ejemplo, también, que finalmente parte de los desafíos documentales 3.0, es que alguien por cualquier situación puede eliminar un documento. Ahora, cuando yo elimino un documento como este, el que yo acabo de eliminar, si estoy desde el punto de vista de Teams, no tengo ninguna posibilidad de recuperar ese documento. Sin embargo, cuando estoy en el mundo de SharePoint y actualizo, yo borré este documento que se llama caso, voy a actualizar nuevamente para verificar que también a nivel de SharePoint ya no se ve este documento. La gracia está en que el documento sí lo puedo recuperar porque SharePoint siempre ha tenido en sus sitios una función que se llama papelera de reciclaje y que siempre está ubicada en el menú de inicio rápido que está aquí al costado. Entonces, esta papelera de reciclaje me permite, entre otras cosas, recuperar documentos que alguien haya eliminado, tener mucha certeza de cuándo se eliminó, quién lo eliminó y quién era el creador de ese documento y de qué locación viene, que en este caso viene de un documento que se generó en el canal general. Y fíjense algo súper interesante, puedo incluso recuperar versiones que yo haya mantenido. Yo tenía versiones de un documento que decidí eliminar. Tal como ocurre en la papelera de reciclaje de Windows, yo puedo ir, por ejemplo, voy a recuperar la versión 1 para que la verifiquemos después, y puedo restaurar estos documentos a su posición inicial. Entonces, ¿qué va a pasar? Este documento que estaba desaparecido, yo lo puedo ir a buscar acá, y si yo hago un refresco en mis archivos de Teams, me voy a verificar que el caso ya está recuperado. Y también, desde el punto de vista de SharePoint, yo podría verificar, por ejemplo, que el documento que yo había borrado versiones, que en este caso era el Wix/LATAM, voy a ver la gestión de versiones, el historial de versiones, y verifico que la versión 1.0 que yo había borrado también la pude recuperar. ¿Ya? Esto es súper trascendente porque los administradores e integrantes del equipo pueden hacer esta recuperación. La pueden hacer sin problema. Sobre todo si yo eliminé un documento, que a pesar de que yo no soy owner del equipo, la puedo ir a recuperar porque fue una equivocación. Y la forma de ir a hacerlo es vía esta ventana de SharePoint, vía la papelera de reciclaje. ¿Ya? Esos eran uno de los últimos puntos que quería mostrar que son súper trascendentes y que ayudan a algunas cosas. Otros temas importantes en Teams, y muy rápidamente, porque no quiero que se me vaya el tiempo, es que recordemos también que en Teams tenemos un pequeño menú que se llama archivos. Y este archivo me da acceso a poder ver todos mis documentos recientes y no necesariamente que estén en Teams, porque también es una vista reciente de todos mis documentos trabajados en Microsoft 365, incluida, por ejemplo, esta versión de esta presentación que estamos viendo. Y además una vista particular de Microsoft Teams, de los documentos de Teams que últimamente he trabajado. También una visión particular para visualizar mis documentos de OneDrive. Por lo tanto, tengo una pequeña aplicación de OneDrive también disponible. Entonces, es súper interesante que Teams también me da esa posibilidad de trabajar, incluso de poder agregar una locación de Google Drive. ¿Ya? Espero poder dejarles después algún vínculo de cómo agregar esto, porque es súper sencillo. Lo único que necesitan es un permiso particular sobre la cuenta. ¿Ya? Digamos, ahora, por favor, las preguntas, porque parece que ahí Rodo nos indica cómo estamos de tiempo. Yo tengo una, qué pena. Es que yo vi que en su Teams tenía, cuando usted abría un documento, tenía, digamos, varias opciones como en la barrita, por ejemplo, eliminar. A mí no me aparece, no sé si es porque falta habilitar algo. O sea, esas barritas que ahí dice copiar enlace, descargar, eliminar, todos esos menús que tiene usted ahí, no lo tengo. A mí me aparece solamente, si yo selecciono un archivo, me aparece abrir, obtener vínculo y descargar. No me aparece nada más opciones. No sé si tengo que habilitar algo más. Eso depende de qué calidad tengas tú en el equipo. Si eres
No sé si eres un invitado de otra organización en ese equipo. No, se supone que tengo esa conversación, es con un compañero de mi trabajo y tenemos archivos Ya, que de hecho, yo le compartí un archivo y no me aparece eso. ya. Mira, lo más probable, estás seguro que es dentro de un Teams, no es dentro de una conversación de chat. Puede ser un chat, no, Bueno, no, uno. sí, mentiras, qué pena, sí. No, sí, es una conversación de chat. Ah, ya, no, esto es solamente de los Teams. Sí. Por Ah, eso ya, es que ya, no te ok. aparece lo otro. Ok, Sí, ok. estos que están acá tienen netamente que ver con que la documentación está en esta ubicación SharePoint. Por eso que en el chat no lo tienes. Ya me apareció, sí, ya tengo uno, ya me aparecen las mismas opciones. Era porque estaba dentro de un chat. Pensé que en el chat también daba la misma opción. No, es otra mecánica en chat. Ahí la ubicación es OneDrive. Hay un... Ok. Ujú. Ok, ok. Juan, yo Gracias. tengo una pregunta. Buenos días. Hola, buenos días. Una consulta. ¿Yo puedo extraer como una relación de mis archivos identificando por lo menos la última versión en la que se encuentra? Extraer en un Excel o visualmente, no sé, algo que me permita visualizar la cantidad de documentos que tengo en mi ¿En qué versión? repositorio. ¿En qué Sí, versión? Ya, eso lo puedes sí. hacer sí por repositorio de canal. ¿Por qué? Porque existe en SharePoint, sí, muy rápidamente, una posibilidad de agregar columnas. Y dentro de las columnas de vista que tú puedes empezar a generar, no sé si lo alcanzo a hacer acá, cuando editas las vistas, existe un dato de gestión que es la versión en la que se encuentra el archivo. Qué pena no poder dar mayores detalles por el tiempo, pero hay una opción que se llama versión. Si quieres, y tú me puedes mandar la pregunta directamente, te puedo detallar más, pero todos los datos y columnas que tiene documentos tienen una versión. Entonces, cuando tú lo agregas a la vista, desde el punto de vista de SharePoint, te va a aparecer posteriormente de los documentos en qué versión vas. ¿Ya? Por ejemplo, aquí la versión, una tiene el 11.0, la otra la 8.0, y así vas viendo una relación, pero por repositorio. A nivel funcional lo puedes hacer de esa forma. ¿Ya? Y es agregando como dato. Ok, gracias. De hecho, termina la sesión. ¿ya? De hecho, aquí apareció también la versión dentro de Teams también, cuando yo la agregué en el SharePoint. Estimados, muchísimas gracias. No sé si Rodo va a hacer el cierre. Les dejo aquí mis redes, mi correo, por si tienen alguna consulta. Siempre se hacen muy cortas estas sesiones, así que por favor, siéntanse libres de agregarme por la vía que quieran para hacer las consultas. Y muchas gracias, Rodo, por la invitación. No, al contrario, muchas gracias, Juan Andrés. Aquí también, si tienen alguna duda, pueden seguir mandando sus preguntas aquí por el chat. Todos quedan aquí agregados como guest a nuestro tenant y van a poder tener comunicación. Pues muchísimas gracias y los esperamos en las siguientes sesiones. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, muchas gracias.